Muy buenas, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Jesús? ¿Cómo va todo? Pues la verdad es que muy bien. Hace tiempo que, bueno, habíamos ahí acordado Sí, quedar y al final pues lo hemos conseguido, ¿no? Los dos siempre estamos ahí con la agenda apretada y muchas veces es complicado, pero bueno, por fin te tengo aquí. La verdad es que es todo un honor tenerte porque, bueno, pues hablaba fuera de cámara de que me encantaba ese lema que tiene, ¿no? Que es ayuda a vendedores a descubrir los problemas de sus clientes y me parece muy, muy potente. Él me decía que lo descubrió una tarde de estas de creatividad, ¿no? Y bueno, para los que no conozcan a Javier Navarro es director ejecutivo, aparte de eso, pues es formador, ayuda a empresas, ayuda a profesionales a vender mejor, ¿no? Y aparte de eso, pues es una persona inquieta, curiosa, es emprendedor desde hace más de 13 años con su proyecto de Seix Valley. Entonces, pues la verdad es que me gustaría preguntarte, y es una cuestión con la que me gusta siempre iniciar, que es, ¿qué ha sucedido para que Javier Navarro esté donde está ahora? bien. Bueno, la verdad, Jesús, es que yo siempre digo lo mismo, ¿no? La verdad es que no sé si eso es muy correcto, pero me gusta trabajar, ¿eh? Y yo te diría que es una cuestión de trabajo, trabajo y trabajo. Sí que es cierto, ¿vale? Que desde ya hace mucho tiempo, pues tenía la inquietud de emprender. Y bueno, concretamente en el 2008 se dio este escenario y fue cuando me embarqué, ¿no? Dentro de y en base a la pregunta que me haces, evidentemente todo pasa por un escenario de trabajar, 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 pero también, sobre todo, de planificar mucho, ¿no? Y de saber, de alguna manera, hacia dónde quieres dirigirte, ¿de acuerdo? Esto, evidentemente, es fácil decirlo, pero luego te das cuenta que, bueno, pues al final, cuando emprendes, más que una línea recta, es una montaña rusa, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando planificas y cuando pones mucho foco en las acciones que quieres llevar a cabo, bueno, pues el mercado con todas esas turbulencias te va dando la razón, ¿vale? Sí que es cierto que cuando echo la mirada atrás, bueno, pues evidentemente hay muchos fracasos, muchos, la verdad, Jesús, muchísimos, pero también muchos aciertos, ¿no? Y yo creo que eso es fruto también dentro de este escenario, también de atreverse, de lanzarse, ¿no? Y sobre todo, para mí algo importante, siempre de estar um, ofreciendo a tus clientes enfoques diferentes a los tradicionales, ¿no? Esto quizás sería el resumen de cómo Javier empieza en el 2008 de manera independiente y está en el 2021 y sigue vivo con este proyecto, ¿no? Ajá. Dices que al final, pues una de tus claves es siempre dar un enfoque diferente, ¿no? Un enfoque Sí, creativo. eso es. ¿Cómo se consigue eso? ¿O cómo lo consigues tú? Vale, vamos a ver. Mira, una de las prácticas más habituales que realizo, sobre todo cuando voy a trabajar en un determinado proyecto, dentro de un determinado sector, jamás, ¿vale? Pongo en práctica ni estrategias ni tácticas de ese sector. Es decir, me inspiro en otros sectores o en proyectos que he desarrollado en otros sectores, de alguna manera copio las buenas prácticas de estos sectores y me las traigo a este proyecto. Ya a partir de ese momento, Jesús, ya inicias bueno, pues un proceso de innovación. También es verdad que es un riesgo añadido porque a veces, bueno, pruebas cosas que no te voy a decir que es como la primera vez, pero casi, casi. Con lo cual, evidentemente, esa elección de las buenas prácticas de otros sectores las tienes que elegir muy bien para que prácticamente desde el minuto cero, cuando estás con el cliente, te aporten resultados, ¿no? Pero la clave quizás sería esta, es decir, no centrarme tanto en esas estrategias o tácticas que realizan en ese mismo sector, sino coger las buenas prácticas y lo que me ha funcionado en otros sectores y en otros proyectos y llevarlos a este proyecto, ¿no? Y Ajá. bueno, la verdad es que ya te digo, en general han habido mucho más aciertos que fracasos, ¿no? En este sentido, ¿no? Y luego Ajá. también hay un escenario también de estar, a ver, ¿cómo te diría yo? Como repensando constantemente todo, ¿no? Es decir, y cuestionando mucho todas las cosas
que en este caso una empresa cliente está realizando, ¿de acuerdo? A partir de ahí es cierto que aparecen como muchas alternativas de escenarios en los que nunca se han tocado y evidentemente siempre consensuado con el cliente, pues pones en marcha cosas que a lo mejor, no sé, por ponerte un caso, una empresa que lleve en el mercado 30 años, jamás se lo había planteado, porque está acostumbrado a hacer más de lo mismo, ¿no? Quizás estas serían las dos líneas de actuación, ¿no? Que más me diferencian, ¿no? En el desarrollo de proyectos. Genial. Colócate el micro un Sí. poco distanciado, que yo creo que es la chaqueta que te hace Vale. ahí un Fenomenal. pequeño ruido. Perdona. Entonces yo realmente lo que extraigo de tus palabras es que lo que haces es cuando tienes un nuevo proyecto te separas, ¿no? Te distancias y coges aprendizajes de otros sectores para poder Eso es. llevarlos a ese, ¿no? Pero entiendo que eso no es un proceso sencillo. Al final, cuando hay mucha información de otros sectores que no, que poder, o sea, yo mi primera impresión es que es de difícil aplicación. Imagínate un sector totalmente diferente. ¿Cómo Sí. consigues hilar eso? Bueno, la verdad es que es muy buena pregunta, ¿sabes? Ahí hay un trabajo de análisis, la verdad es que muy importante, ¿no? Y sobre todo de, como digo yo, de quitar broza, ¿no? De meterte, quitar broza, analizar fuertemente y a partir de ahí poner en práctica, ¿no? Esas estrategias y esas tácticas. Eso pasa por a veces empaparte de mucha información y eso también, la verdad, Jesús, es que es un desgaste mental, ¿sabes? Bastante importante, ¿no? Es cierto que cuando lo haces las primeras veces, pues evidentemente, digamos, el ritmo mental es menor, pero cuando ya estás acostumbrado, ¿vale? A ponerlo en marcha, al final es como que trabajo como en 4 o 5 palancas clave, ¿vale? Por así decirlo, ¿de acuerdo? Y principalmente basados en aquellas prácticas que realmente generan resultados, ¿vale? De una manera casi inmediata. Ojo, cuando yo hablo de casi inmediata o desde el minuto cero, es cierto que a la hora de implementar pues, este tipo de estrategias y tácticas, mínimo tienen que pasar unos 3 meses, ¿vale? Para consolidar, ¿no? Todos estos cambios. Porque fíjate, al final, es decir, más allá de que estemos hablando del ámbito de las ventas, antes de todo esto hay un verdadero cambio, perdón, hay como un impulso dentro de las personas que están en la organización para producir un cambio. Es decir, yo puedo arrastrar estrategias, puedo arrastrar tácticas, ¿vale? Pero si no trabajo con las personas para de alguna manera desbloquear esa resistencia al cambio, bueno, pues por muy buena estrategia y muy buena táctica que pongas encima de la mesa, siempre es muy complicado. Con esto, por resumirte, ¿qué quiero decir? Que al final trabajo en las personas como digo yo, pues apretar esos botones internos y ayudarles a hacer clic para que luego las estrategias y las tácticas se interioricen de una manera mucho más sencillo, ¿no? Ajá. Esto me hace pensar en tu lema, ¿no? El de ayudar a vendedores a descubrir los problemas de su Eso cliente. es, eso es. ¿Cómo trabajas eso? ¿Cómo ayudas a ese vendedor o a esa empresa? Vale, en la línea de lo que comentabas tú antes, preguntando mucho, Jesús. Es Vale. decir, tengo que decirte, yo soy una persona que me gusta hablar, ¿eh? Es decir, esto no cabe duda. Pero si algo he aprendido en estos últimos años es a preguntar, preguntar, preguntar y a tener, bueno, pues esa famosa palabreja, esa escucha activa, ¿no? Porque al final, caray, cuando practicas esto y además lo practicas de manera profunda, es que, claro, las personas, tus interlocutores, te aportan una cantidad de información brutal, ¿no? Entonces, ese arte, ¿no? de preguntar es algo que lo llevo a rajatabla. Es decir, no solamente en mi caso particular, sino también cuando entreno, en este caso, a los equipos, ¿no? Y fíjate que estamos en el siglo XXI y todavía, ¿vale? Hay muchísimos equipos comerciales que se empeñan en hablar, hablar y hablar.
cuando al final la jugada, tú muy bien lo comentabas antes también, Jesús, está en todo lo contrario, en callarse, preguntar, callarse, preguntar, callarse y tener ese proceso de escucha a partir del cual es cuando puedes obtener una información muy, muy enriquecedora por parte de tus interlocutores y puedes entrar en ese mundo de los problemas que ellos tienen. Y a partir de ahí, evidentemente, proponer o argumentar posibles soluciones con un grado de éxito mucho mayor. Pero Jesús, no hay manera, ¿eh? Estamos en España, somos latinos, yo no sé qué nos pasa y tenemos una resistencia al cambio para entrar, como digo yo, en modo de escucha brutal. Pero bueno, esta es otra parte, ¿vale? Noble de esta profesión en la que realmente pues ayudas, ¿no? a tus clientes a que, bueno, sí o sí tienen que virar. Porque de hecho, no solamente ya que estemos en este escenario, sino es que vamos a un escenario en donde o realmente te dedicas a escuchar, ¿vale? Y dejar esa parte más egocéntrica que todos tenemos, ¿vale? Para poner el foco en las personas que tienes delante, o bueno, claro, luego los resultados no salen como realmente nos gustaría, ¿no? Que saliesen. La verdad es que sí, de hecho, ahora mismo pues estaba pensando, ¿no? En lo que dices de la escucha activa y de que bueno, pues los buenos vendedores son los que participan un 20% y el 80% del cliente, ¿no? Porque realmente está sacando los aprendizajes para después poder argumentar bien la venta, ¿no? Esa estrategia. Y me parece, o sea, veo el símil con un entrevistador, en el cual el protagonista es el entrevistado, ¿no? El que da pues los argumentos, el que habla de lo importante, ¿no? Y simplemente el entrevistador es un facilitador, una persona Eso que es, ayuda a esa eso venta, es. ¿no? Y decías que había que hacer muchas preguntas. Y entiendo, por experiencia propia, ¿no? Cuando empiezas en el mundo de la venta, que hacer muchas preguntas cuesta al principio. Así es. ¿Cómo crees que se supera esa barrera? Vale. Eh, es cierto, Jesús, que muchas veces tenemos esa dificultad a preguntar porque no nos han entrenado. Es decir, nos han entrenado o nos han permitido estar en un escenario más de hablar, hablar, hablar. Y es cierto que cuando nos encontramos en otro escenario en el que tenemos que preguntar, pues no estamos lo suficientemente entrenados, ¿vale? Es cierto también, ojo, que cuando estás delante de un interlocutor, a veces hay personas que se cagan de miedo. Y te lo digo abiertamente porque igual tienen delante, no lo sé, te pongo un ejemplo, un director general, que además es una persona, o una directora general, me da igual, o sea, que son personas como muy firmes, que con un nivel de apariencia de seriedad muy importante, o a lo mejor te acercas a una empresa bueno, pues que a lo mejor tiene, pues no sé, 4.000 empleados repartidos por diferentes partes del mundo, ¿vale? Hay estos dos factores, ¿eh? Uno, que no estamos entrenados y dos, ¿vale? Que muchos comerciales realmente entran en un escenario de incomodidad, ¿vale? Y cojo la metáfora que tú has comentado, ¿vale? De ese entrevistador, de que probablemente con determinadas preguntas puedan entrar en un mundo que no le mole, por así decirlo, a la persona que tienen delante, ¿de acuerdo? Pero claro, vuelvo a insistir, la única manera de obtener información relevante de por dónde va pues esa problemática o esas necesidades del cliente pasa por esto, por preguntar, ¿vale? Yo, fíjate, en este sentido y en todos estos años que llevo como independiente, una de las dinámicas que realizo con los equipos comerciales es ponerlos delante de un espejo y que realicen X preguntas, ¿vale? De todo, ¿eh? Preguntas abiertas, preguntas alternativas, ¿vale? Preguntas interrogativas, ¿vale? Dependiendo, ¿no? De dónde pongamos el foco. Y es brutal porque una persona se está viendo a sí misma. Y entonces se está viendo, es decir, que gran parte de ese no preguntar viene de dentro, de su propia incomodidad. Cuando esto, es decir, se consigue desbloquear, a la persona la liberas muchísimo. Pero no solamente es que la liberas, sino que cuando va a visitar a potenciales clientes, su nivel de confianza ha aumentado también de manera significativa. Y luego, esto evidentemente lleva
a que obtiene mejores resultados, ¿no? Estos serían un poco como los 3 pasos. Estas dinámicas las hacemos directamente en las empresas, pero también es cierto que luego todos tienen, o les lanzo un plan de activación personal, en donde lo tienen que practicar en su casa de manera recurrente. Incluso yo les marco hasta unos 66 días aproximadamente, ¿de acuerdo? La persona profesional que lo hace, luego evidentemente en el recorrido del proyecto estás viendo los resultados, ¿no? Y la verdad es que tengo que decirte, Jesús, que la gente alucina, ¿no? Dice, hostia, pero si yo hace 2 meses tenía verdaderas dificultades, ¿no?, de hacer esto, ahora lo estoy haciendo con mucha soltura, pero es que además, como mi nivel de confianza ha crecido, también mis resultados están creciendo, ¿no? Y esto, bueno, dices, es que tampoco, es algo como muy básico de la venta, pero a veces es que la gran diferencia está en lo básico, ¿no? En manejarte en estos espacios pues más esenciales, ¿no?, del proceso, ¿no? Ajá. Qué interesante. De hecho, al final, lo que saco de conclusión es que hay, o sea, cuando haces un proceso de ayuda a una persona que quiere vender más, ¿no?, que quiere mejorar en ese proceso, al final es un trabajo más mental que de conocimientos, más de desbloquear miedos, más de sentirse seguro, ¿no? Y entiendo que en ese aspecto, aparte de desbloqueo de miedos, también habrá una parte de formación, ¿no? Y ahí es donde quiero preguntarte, ¿qué cuestiones crees tú que son vitales y en qué cuestiones te formas tú en tu día a día? Bueno, replanteo la pregunta que igual no ha quedado clara. ¿En qué cuestiones te formas tú y que te han ayudado muchísimo a ser pues, mejor profesional? Vale, vamos a ver, mira, hay un tema que es fundamental. Bueno, yo en términos generales siempre he sido una persona bastante extrovertida, ¿de acuerdo? Y cuando comentabas, y bastante inquieta. Entonces, eh, ¿qué bases de información, ¿no?, sobre todo he estado trabajando estos últimos años para inspirarme? Mira, en aspectos relacionados con temas de neuromarketing, ¿vale? Lo que pasa que esto todavía, Jesús, fíjate, estamos en el siglo XXI y aquí en España ya lleva, bueno, pues trasladándose, ¿no? Pero todavía no lo terminamos de comprar, ¿vale? Es como que son algo como un poco wow, ¿no? Un poco holístico, un poco raro todavía, ¿no? No está como muy aterrizado, ¿vale? Cuando en Estados Unidos, por ejemplo, esto es un tema que lo llevan desarrollando ya desde hace muchos años o en la zona de Latinoamérica, ¿de acuerdo? En temas de persuasión, ¿vale? Es decir, es cierto que la capacidad de influencia que podemos tener, ¿vale?, con las personas vienen por matices, pues también de alguna manera como muy básicos, ¿no? Y tú que además te dedicas a esto, ¿no? Y sabes muy bien, joder, el cerebro sabemos que es visual y nos enseñamos y nos empeñamos muchas veces en trasladarle a nuestros clientes una información en un folio A4, ¿vale?, de manera lineal. Con lo cual, ¿vale?, y sin utilizar imágenes, sin utilizar iconos, aunque ahora cada vez esto se está implementando más, ¿no? Esto es una cosa, ¿no? Cuando te hablaba del tema de la persuasión, bueno, tú antes ponías el ejemplo de los entrevistadores. Yo, por ejemplo, me inspiro mucho en los entrevistadores, porque son capaces de hacerte la misma pregunta 5 veces hasta obtener la información. Esta es la clave, pero no desde un punto de vista de interrogatorio, ¿no? Sino desde un punto de vista de, bueno, es que quiero descubrir realmente lo que hay dentro o lo que hay en tu cabeza para poderte dar una solución. Y luego hay otro elemento que te lo comentaba antes con la dinámica. Yo me entreno mucho delante de un espejo y esto es algo que lo sigo repitiendo pues todas las semanas, mínimo 2 o 3 veces a la semana. Y me dirás, bueno, Javier, pero quizás cuando ya tienes un cierto recorrido, un cierto expertise y demás, quizás esto ya lo tienes tan interiorizado. Sí, sí, ok. Pero todavía hay muchos matices que no terminas de manejar adecuadamente en ese proceso de comunicación, ¿no? Y luego para mí, otro tema que me fascina es el tema de la comunicación no verbal. Esto es un mundo, Jesús,
brutal, ¿eh? Ojo, con todos los matices, ¿eh? Porque tampoco no es una cuestión ni de evidencia, no es una cuestión de decir, oye, porque te cruces los brazos es que estás cerrado, no lo sé, ¿vale? Sino una comunicación verbal, pero de, como te digo, de carácter científico, ¿vale? Es decir, oye, no nos vamos a ir a escenarios, insisto, como más holísticos, sino a esta parte, ¿no? Y con estos 4 inputs que te doy, pues me voy manejando. También es cierto que para mí el desarrollo personal es algo muy importante. Es decir, yo creo que para que realmente conozcas a las personas que tienes delante, tienes que hacer una introspección y conocerte a ti mismo, ¿de acuerdo? Y esto que pueda sonar muy de libro, ¿vale? Es algo que vengo haciendo desde muchos años también, ¿no? Es decir, en ese desarrollo personal descubres cosas realmente apasionantes, ¿no? Y es de donde puedes luego asesorar a otras personas. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando me dicen, o no sé, me comentan el tema, joder, Javier, es que coach hay muchos y la verdad es que todo el mundo es bueno, pues hombre, pues como en todas las profesiones, pues no. Ahora bien, cuando tú estás ayudando a otras empresas y a otros clientes en cosas realmente claves y, y tú no tienes un conocimiento de ti mismo y no has pasado por experiencias en la vida que puedan llevar a ayudar a otro nivel, ostras, Jesús, esto se me hace complicado, ¿eh? Se me hace muy complicado, ¿eh? Yo el otro día, por ejemplo, estaba hablando con una directiva que ahora está pasando un momento muy delicado, ¿vale? Porque la persona de la cual depende, bueno, pues tiene unos inputs de estilo de dirección bastante complejos, ¿vale? Y cuando comentamos, ¿no? Es decir, cómo te encuentras, ¿no? De 0 a 10 en tu nivel emocional con respecto a esta situación, me decía un 7. Un 7 ya es línea roja, ¿vale? Y la pobre, bueno, pues en un momento dado pues se puso a llorar, ¿no? En la sesión de asesoramiento que tuvimos, ¿no? Claro, ¿qué ocurre con esto? Es que si no tienes un conocimiento intenso, por así decirlo, de ti mismo, te puedes ver con situaciones de estas características que, aun siendo un directivo o una directiva de primera línea, te pueden ayudar a venirte abajo. Ahí es a lo que me refiero. Si tú internamente no estás trabajado, no estás desarrollado, caray, es muy difícil, ¿no? Siempre vas a poder asesorar a otros, ¿eh? Eso por supuesto. Pero evidentemente yo creo que no con el nivel de profundidad que cuando estás trabajado desde el punto de vista de desarrollo personal, ¿no? Qué buena reflexión. Esto me hace pensar en muchas cosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, empezaba a grabar vídeos, que lo que tú dices, ¿no? Te miras al Sí. espejo y dices, ¿quién es este? ¿No? Y de repente cuando empiezas a encontrarte bien contigo mismo, pues dices, anda, este tío me cae bien, ¿no? Cambia mucho, tu forma de pensar. Sí. Y justamente, si no estás bien contigo mismo, pues poco puede que ayudes, pero no vas a ayudar de la misma forma Eso es. que si estás, bien, bien asentado, ¿no? Eso es. Me parece muy interesante todo esto y por eso quiero ahondar un poco más. Y al final, pues cuando tienes que hacer todos estos procesos, tienes que inspirar y mucho, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo consigues inspirar? Entiendo que tú trabajas con clientes y con alumnos, ¿no? Eh, ¿Haces alguna diferenciación? ¿Inspiras de una forma a tus alumnos y otra a tus clientes? Bueno, ¿cómo haces ese proceso? Vamos a ver. Yo creo que en ambos casos utilizo la misma fórmula, ¿vale? Es decir, soy tremendamente cercano con las personas. Es cierto que dentro de esta cercanía, si tengo que decir lo que tengo que decir, lo digo, ¿vale? Es decir, aquí no tengo filtro. Sí que es verdad que con un input o con una comunicación muy asertiva, ¿vale? Y sobre todo, es decir, mi mayor objetivo es hacer que las personas que están delante de mí empiecen a conectar con esa parte de confianza que todos tenemos dentro. Para mí, yo creo que eso es la clave del éxito. Evidentemente, lo comentamos también antes, yo me retiro del protagonismo y el protagonismo se lo doy a ellos, pero siempre trabajando desde esa parte interna que todos tenemos a nivel de confianza, es decir, que tú eres una persona con talento,
Es decir, empieza a confiar en tu talento, ¿vale? Y esto, claro, ¿qué ocurre? Que cuando estás en una sesión, otra sesión, otra sesión, otra sesión, la persona, evidentemente, la llevas de un estado A a un estado C. Y evidentemente, al final, lo que voy buscando es que la persona entre de nuevo en un pensamiento mental claramente diferente al que ha entrado en una determinada sesión. Y evidentemente hoy en día hay mucha queja, hay mucho victimismo, hay mucho... A ver, como te digo, hostia, esto no sé si voy a ser capaz de hacerlo, ¿vale? Pero cuando a la persona le dices, bueno, es que mira, es que sí que se está siendo capaz de resolver esto, o mira esto otro, ¿no? Se va adquiriendo pues ese nivel de confianza que por X razones, Jesús, que muchas veces no sabes cuando entras en una organización, pues está como muy bloqueado, ¿no? En ese sentido. Y algo que, bueno, creo que también es un elemento bastante diferencial, es ser como muy directo, ¿no? A la gente. Es decir, oye, esto que estás haciendo, realmente lo estás haciendo tremendamente mal, ¿eh? Porque fíjate, y se lo argumento, ¿eh? O sea, oye, lo estás haciendo mal y me retiro. No, estás haciendo mal, pero por esto, por esto, por esto. Es verdad que esto lleva un riesgo. También hay gente que se pone como diciendo, oye, tío, acabas de llegar, como el que dice, y me estás diciendo esto. Pero luego la gente te lo agradece. Yo no he vivido más allá, ¿no? De alguna formación que te podría decir, alguna persona así un poco más complicada, luego la gente te lo agradece. Porque estás siendo como muy franco, ¿no? Y estás yendo al corazón, ¿no? de la persona, ¿no? Y luego la persona, claro, cuando reflexiona se da cuenta y dice, joder, es que esto que estamos hablando, es que esto es así. Es decir, es que no hay un pero o una contraargumentación sobre esto, ¿no? Ajá. Qué bueno. Realmente, bueno, cuando hacemos ese feedback, aunque lo hacemos desde el cariño, ¿no? Pues a veces Sí. puede doler. Pero es algo curioso. No sé por qué, pues determinadas personas, yo me incluyo, muchas veces tenemos necesidad de dar feedback sin que nos lo pidan. No sé Ajá. si te pasa a ti. ¿Por qué puede ser eso? Yo creo que ahí es un tema, no sé, Jesús, un poco, yo creo que es de formación profesional, ¿no? Y un poco el estar enchufado siempre con esa parte de ayudar, ¿no? A otros, ¿no? Esa parte de servicio, ¿no? De servir a otros, ¿no? Sí. Yo creo que por ahí pueden ir las cosas, ¿eh? Y sí que es cierto que es jodido, ¿eh? Porque cuando lo tienes tanto en el ADN, hostia, es como que no puedes reprimirte, ¿no? Sí. Y es verdad, yo por ejemplo en mi familia son los más críticos que muchas veces me dicen, Jesús, bueno, ¿y por qué me dices esto si yo no te he pedido ni consejo ni opinión, ¿no? Y Sí. entonces, claro, reflexionas y dices, hostia, es que claro, es que trasladas muchas veces, ¿no? Esa parte de tu profesión a otros escenarios cuando no toca, ¿no? Y eso al final también, como te decía con el tema de las preguntas y de las escuchas, pues también es una cuestión de entrenamiento. Tengo que decirte que últimamente parece que me freno algo, pero aún así, Jesús, mi ADN tira a estar dando ese feedback, ¿no? De manera casi permanente. Yo Sí, a creo... mí. Sí. Perdona. Dale, Javier. Sí, y fíjate, y luego lo reflexionas y dices, joder, estamos hablando de no poner el foco en nosotros, de salir de ese egocentrismo, y a veces yo tengo la sensación, ¿no? de que volvemos a ese egocentrismo, ¿no? Con esto, ¿no? Pero bueno, es un tema de percepción y bueno, pues yo creo que estamos aquí para evolucionar, ¿no? Y para aprender, ¿no? Todos los días. Sí, coincido contigo. De hecho, el otro día escuchaba a Rubén Martín que decía que, bueno, que la sociedad en general está llena de juicios, de queja, en cierto modo, aquellas emociones gestionadas por el ego, ¿no? En cambio, cuando transformas eso desde un punto de vista positivo, todo cambia, ¿no? Y en relación a lo que dices, pues me hace pensar y bastante en el aspecto de que a veces para inspirar, no hace falta ser buen comunicador, pero ayuda, ¿no? Porque al final
puedes inspirar a alguien transmitiéndole tus ideas y siendo honesto, pero si lo haces pues de una manera más asertiva o tratando de comprender en qué estado se encuentra esa persona, ¿no? Al final, de esa forma vas a comunicar mejor. Entonces, de ahí va un poco mi pregunta, ¿no? ¿Cómo has conseguido mejorar tu forma de comunicar a lo largo de todos estos años? ¿Cómo ha sido ese aprendizaje? Y si pudieras evaluar el Javier que empezaba con The Six Valley, si lo pudieras evaluar con la Ujú. comunicación que tienes ahora, ¿qué evolución ha habido? Vale. Am, Quizás para mí el cambio más importante es el estar siempre marcándome nuevos retos. Y quiero decir con esto, claro, yo me acuerdo la primera conferencia que di hace muchos años, ¿vale? Cuando todavía, bueno, pues dábamos conferencias y todo eso. Esperemos que pronto se pueda volver a repetir. Joder, la verdad es que iba con un nivel de inseguridad brutal, ¿eh? Y fíjate, es decir, una persona extrovertida, una persona que se relaciona razonablemente bien, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas he hecho? Bueno, pues estar como poniéndome retos, es decir, si me invitan a una conferencia y voy y lo paso mal, pero me vuelven a invitar a otra conferencia, ¿vale? Voy a la conferencia y me expongo. O sea, es como estar exponiéndome permanentemente ante diferentes situaciones, ¿vale? Luego, otro de los temas que yo creo que me ha ayudado mucho a mejorar en esta comunicación, y te lo he comentado anteriormente, es el tema del espejo. Es decir, a la hora de dar, ¿vale? Esas conferencias o a la hora de prepararme una reunión para sentarme con un cliente, eh, yo me las he preparado delante del espejo muchas veces, ¿de acuerdo? Es decir, sí que es verdad que en algunas con un nivel de control mucho mayor, pero siempre con previa preparación, ¿no? Yo recuerdo a veces, hace muchos años, cuando alguno de mis amigos me decía, joder, pero tío, si total, al final es una reunión o, oye, es una conferencia que tienes que dar de 45 minutos y tal, y yo le decía, sí, sí, pero para mí es fundamental la preparación, porque eso me daba un input de confianza que luego cuando estaba allí, ¿vale? Sí que trasladaba todo de una manera como más exacta. Y luego, otro tema, es decir, con el tiempo he ido dejando, aparcando, a ver, ¿cómo te diría yo? Esa parte más de estructura o de formalismo a la hora de presentar, y entiéndeme esto, ¿vale? Es decir, para entrar a un escenario de mayor naturalidad. Yo, por ejemplo, si te hablo de hace 3 años, cuando en una de las conferencias que di, no sé cuántas personas había, unas 100, 100 y pico personas y tal, en una salita, y realmente yo analizaba, hostia, es que aquí, es decir, el sentimiento es de haberlo hecho muy bien, pero unido a eso iba un input de totalmente sé tú, o sea, no intentes ni copiar a otros, ni cómo lo hacen otros, no, es decir, ¿cómo crees que Javier Navarro puede influir en estas personas? ¿Y cómo lo haría Javier Navarro? Y ese yo creo que es para mí una de las lecciones principales, el tratar estas situaciones desde la parte más natural de uno mismo, ¿no? En este caso del Javier Navarro como más auténtico, ¿de acuerdo? Ajá. Evidentemente, unido a todo esto, pues leyendo mucho también, porque es verdad que cuando lees mucho y de diferentes enfoques, te das cuenta que dices, ostras, pues mira, en esto no había caído, y sobre todo, pues he visto muchos vídeos, ¿vale? De gente que es muy potente en temas de comunicación y he analizado qué cosas hacían, ¿de acuerdo? Y luego, ojo Jesús, añadido a todo esto también todo el tema de Netflix y toda esta movida, que en las series parece que no, pero se aprende muchísimo de cómo determinadas personas, determinados personajes comunican, ¿no? Y qué cosas hacen para influir más o influir menos, ¿no? Entonces, pues un poco de todo esto me ha llevado a que con esa reflexión ya de hace unos años decir, oye, que aquí la cosa va de ser uno mismo, ¿eh? O sea, y de no intentar copiar a nadie, ni intentar aquí dejar, y oye, luego evidentemente habrá gente que le gustará y que no le gustará, y habrá gente en que influirás y en otra que no influirás, ¿no? Pero yo creo que al final, para mí, donde me siento confortable
es en exponerme ahora ya, desde hace bastante tiempo, a las cosas de una manera totalmente natural, siendo yo mismo. Es curioso, yo también desde que he iniciado mi emprendimiento, que es reciente, ¿no? Ajá. Con las personas con las que me rodeo y además lo que estoy aprendiendo es que cuanto mejor me siento es cuanto más yo mismo soy, ¿no? Aunque yo creo que tenemos esa barrera de la vulnerabilidad, ¿no? De Sí. mostrarnos vulnerables. Pero me decían hace unos meses, me decían, cuanto más vulnerables te muestras, mejor conectas con las personas. Aunque yo creo que tienes que estar preparado, ¿no? Sí, sí. Para mostrar esa vulnerabilidad, pienso yo. Sí, No, no sé sí. cómo... Bueno, ahí claramente, de nuevo, yo creo que es trabajo interno. No todo el Ajá. mundo está preparado, ¿eh? Date cuenta que, pues no sé, por llevarlo a un tema de una sesión de formación en la que hay 10 personas que se están viendo todos los días y sacas a una persona para que haga una presentación y se pone como una moto de nervioso o de nerviosa. Ojo, pues sí que totalmente de acuerdo, ¿eh? Es decir, pero para eso tienes que estar bien entrenado, ¿eh? Para que esa vulnerabilidad, es decir, te abras totalmente, pero luego los inputs que puedas recibir que no te puedan impactar negativamente, ¿no? Ajá. Hablas de presentación y bueno, pues ya me engancho, ¿no? Entonces, me gustaría conocer un poco cómo lo haces. Hablas de que conlleva una preparación importante, ¿no? Que en tu Eso caso que es. te gusta prepararlo mucho. Sí. Y me gustaría saber cómo es el proceso, pues por ejemplo, y si se diferencia mucho de una formación o de una charla, ¿no? Que tengas que dar. ¿Cómo es ese proceso desde que empiezas hasta que finalmente empiezas con un papel o en un folio en blanco, digamos, y finalmente pues expones Vale, esa presentación? ¿Cómo sería ese vale. proceso? Vamos a ver. La preparación siempre está ahí, ¿eh? Es cierto que en algunos casos hay una mayor o menor preparación, pero siempre está presente, ¿no? En ambos casos, ¿vale? Luego, una vez que vamos ya al escenario de exposición, Jesús, yo trabajo mucho, como te decía, con el tema de las preguntas. Es decir, llevo a las personas, ¿vale?, a que reflexionen sobre determinadas situaciones o problemáticas que exponen, ¿no? Independiente de una manera o de otra, ¿vale? Porque esto lo que hace es que mediante la pregunta y mediante la reflexión de la persona se saquen cosas o se hagan cosas conscientes que hasta ese momento son inconscientes. Esto es, para mí, la manera más potente de que una persona comience a trabajar dentro de un proceso de formación o de entrenamiento, porque no es tanto los conocimientos que yo le traslado, que también, sino a través de esas preguntas y de esas reflexiones, estas personas, ¿vale?, están sacando pues aquello que realmente les está incomodando en el día a día, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, esta parte de pues, más de pregunta y de reflexión, es decir, siempre trabajo con escenarios de argumentación. Es decir, ok, argumentame, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Es decir, has llegado a esa conclusión y en qué medida esto, ¿vale?, te puede favorecer para mejorar tus resultados, ¿de acuerdo? Y siempre termino, pues, de nuevo con preguntas, ¿no? ¿Qué conclusiones has sacado hoy? ¿Vale? ¿De qué eres consciente ahora? Y luego ya a partir de mañana, ¿qué vas a hacer? Este sería, de alguna manera, mi esquema de trabajo, ¿vale? No suele variar, ¿eh? Casi siempre es un esquema muy parecido. Es verdad que quizás en algún momento varío más si lo que me piden, ¿vale?, es algo más relacionado con, oye, es más un rollo de masterclass en donde trasladas conocimientos, ¿vale? Y por lo tanto yo me ciño a esto, ¿vale? Pues hace 2 o 3 años me invitaron para dar una charla a 80 vendedores en Madrid, ¿no? En la ciudad esta telefónica, ¿vale? Y bueno, me pidieron 45 minutos. Y me pidieron 45 minutos de motivación. Bueno, yo me centré en 4 aspectos que llevaba y uno de ellos era cómo trabajar el buen humor para mejorar resultados, ¿vale? O cómo trabajar el humor personal ¿vale? Y entonces fueron como 4 inputs como muy directos.
Pero también es verdad que esto llevado a otro escenario, pues a la gente la pongo de pie, ¿vale? Para que hagan cosas. Entonces, pero básicamente estos serían un poco los 4 componentes, ¿no? Que desarrollo. Ajá, me gusta mucho lo de las preguntas. ¿Cómo las desbloqueas? ¿Cómo consigues sacar esas preguntas? Entiendo que Vale, tendrás que analizar el público antes, pero bueno, eso es. cuéntanos tú. Eso es. Sí, es cierto que dentro de esto que te comentaba antes, casi siempre me gusta, siempre me gusta, dependiendo de si da para ello, que me hablen un poquito de, nada, dame un input de quién eres, qué pretendes, ¿no? Obtener de estas sesiones de formación, ¿vale? Y qué rol desempeñas en la empresa, ¿vale? Esto me da cierta ventaja porque ahí, Jesús, lo que hago es analizar no solamente lo que es la comunicación verbal, sino la comunicación también no verbal. Es decir, qué hace la persona, ¿vale? En esos segundos, ¿no? Y bueno, la verdad es que de ahí extraigo ya un tema importante para ver cómo puedo lanzar estas preguntas, porque claro, no todo el mundo me puedo dirigir a ellos o a ellas con unas preguntas determinadas, ¿no? Pero este primer momento me ayuda para conocer un poquito más, ¿vale? A las personas y aprovechar esa ventaja para luego lanzar las preguntas, ¿vale? Básicamente yo trabajo con un método totalmente socrático, ¿vale? Es decir, que eh, dependiendo de los perfiles que tengo, evidentemente yo tengo ya unas cuestiones ya preparadas, ¿vale? Casi siempre suelen ser preguntas abiertas, ¿no? Que inviten a la persona o a las personas a abrirse, ¿no? Y luego Ajá. esto, pues evidentemente lo voy guardando en la recámara, ¿no? Y a partir de ahí, pues voy enlazando, ¿no? Tengo que decirte también que aunque hay una parte de preparación muy importante, y tú lo sabes también muy bien, hay a veces que esa preparación se te puede venir al traste porque hayan 2 o 3 personas que te saquen, ¿no? de esa estructura, y entonces evidentemente tienes que conectar, ¿vale? con otros recursos para ponerlos a disposición de todas las personas que hay, ¿no? Ajá. Genial. Me parece interesante ese proceso, ¿no? El de las preguntas, contenido y vuelta a preguntas. ¿Utilizas algún apoyo, alguna Pues presentación sí, por el te camino? comento. Vamos a ver, normalmente, ¿vale? Me apoyo siempre bueno, pues evidentemente en el PowerPoint, ¿no? O Keynote, ¿no? En este caso. Y bueno, es cierto que bueno, pues también es un apoyo como muy visual, ¿vale? Es decir, no intento que la distracción sea la menor posible, ¿de acuerdo? Y luego me apoyo mucho en dinámicas de juego, ¿vale? Dinámicas de juego de metodologías ágiles o, no sé, el otro día Ujú. en una empresa estuvimos trabajando el tema de las motivaciones, ¿no? del equipo, ¿vale? Con unas cartas de motivación en las que ellos tenían que poner diferentes posiciones, ¿no? De lo que menos me motiva a lo que más me motiva, ¿no? Y bueno, ya sabes que a través del juego, Jesús, se sacan un montón de conclusiones y al final las conclusiones luego les pido a los propios equipos que las cuenten ellos, ¿no? Es decir, yo ahí, como tú decías antes, mi labor es de facilitador, ¿no? Y a mí me gusta mucho apoyarme en pizarras. Siempre que en una empresa hay pizarras o, bueno, estos que van al suelo, ¿vale? Que escribes y tal, yo las utilizo, ¿eh? Me encanta, a la antigua usanza. Pero no me digas por qué, ¿eh? Me gusta mucho conforme van lanzando cosas y ir apuntando, ¿no? Y estos son, de alguna manera, los recursos, ¿no? que más o menos suelo utilizar, ¿no? Ajá. Pues vamos avanzando, la verdad, ya llevamos casi 45 minutos de charla y ya estamos acabando. Ahora me gustaría, ya que hemos hablado te hemos conocido más, hemos conocido cómo consideras que es tu forma de comunicar, hemos conocido también aspectos interesantes sobre cómo haces tus presentaciones y tus formaciones, y ahora me gustaría entrar más en un apartado de contenido y herramientas. Y ahí me gustaría preguntarte, pues, ¿qué eres más? ¿De contenido en redes sociales o de email marketing?
¿O no te gusta ninguna de las dos? ¿Qué tipo de comunicación online te gusta realizar más? Vale, vamos a ver. Digamos que estoy más enfocado, ¿vale? En la comunicación de redes sociales, ¿vale? Concretamente en LinkedIn, ¿eh? Aunque, bueno, pues llevo ahora un par de meses y eso por ahí, que estoy bastante inactivo, ¿no? Pero me siento más confortable, aunque sí que realizo campañas de email marketing, pero no es algo habitual, ¿eh? Es decir, lo hago de una manera, Jesús, como mucho más residual, en este sentido, ¿no? Lo que ocurre es que de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Hay tanto ruido, Jesús, en las redes, ¿sabes? Que, wow, a veces dices, bueno, a ver, ¿qué comunico, no? Es decir, para que realmente pueda llegar a X personas, ¿vale? Y esto no es un ejercicio nada sencillo, ¿eh? Bueno, incluso fíjate un post, ¿no? Dices, bueno, voy a redactar un post, aunque sea de 5 líneas, vale, pero un post de 5 líneas en LinkedIn, tienes que saber lo que tienes que decir, porque para tener un cierto engagement, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahora el tema cada vez está más complejo, ¿vale? Las redes sociales, insisto, hay mucho ruido y realmente aquellos profesionales que realmente hagan, pues eso, trabajar con estrategias finas, ¿vale? Para comunicar cosas pues que tengan sentido, que generen enganche, yo creo que cada vez va a ser un elemento mucho más clave, ¿eh? Para, Ujú. bueno, pues para diferenciarte de otros, ¿no? Ajá. Sí, 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 la verdad es que sí. De hecho, pues bueno, cada vez tiene más peso el vídeo, cada vez tiene más peso el contenido muy simplificado. Y me gustaría saber cuál es el contenido que a ti te resulta más atractivo. Cuando pues estás en LinkedIn, por ejemplo, que me dices que es tu Mm. red principal, ¿qué contenido te gusta consumir o qué contenido te llama más la atención? Vale, hay dos tipos de contenidos, ¿vale? Uno es el vídeo, por supuesto, ¿vale? Me parece muy confortable y como muy rápido y bueno, entre esa parte visual, que es muy agradable. Y luego a nivel de contenido escrito, bueno, los pods que de alguna manera contienen tips, ¿vale? Que te hacen pensar, ¿vale? Y sobre todo que te hacen reflexionar sobre las formas de hacer. Estos para mí serían mis dos preferidos Ujú. en este sentido. Lo que ocurre es que, sobre todo en el tema del vídeo, yo destacaría que no tanto, es decir, los vídeos, ¿vale?, que podemos subir de otras fuentes o de terceros, sino los vídeos de personas que ponen en primera persona su conocimiento y su experiencia, Jesús. Esto me gusta mucho, ¿de acuerdo? Porque al final ahí hay autenticidad también, ¿no? Y ahí hay, bueno, pues diferencia. Y esa parte es muy, eh, para mí es muy confortable, ¿no? A la hora de consumirla. Sí, la verdad es que sí. Para mí también es el contenido de más valor, ¿no? Cuando Sí, ves que alguien te cuenta una experiencia o al final yo creo sí. que es el mayor aprendizaje, no un Mm, vídeo en el cual te habla, bueno, pues de forma genérica de una eso teoría, es. ¿no? Que eso te lo puedes leer en cualquier sitio, pero cuando Mm, hay experiencias, pues eh, no hay ningún robot que pueda hacer eso, ¿no? eso es. O ningún automatismo. Al final ahí es cuando Eso es. consigues conectar con esa persona. Eso es. Soy muy curioso de herramientas y por eso quería preguntarte, pues, cuáles son las herramientas digitales, ¿no? Que te facilitan la vida a nivel profesional, pues yo qué sé, a nivel productividad o a nivel redes o a nivel mailing Vale, o en la página web, vale. por ejemplo. ¿Cuáles Sí, serían? vamos a ver, mira, a nivel de productividad, ¿vale? Suelo trabajar con Trello y con Asana, ¿de Ujú. acuerdo? Es decir, y además Trello la conecto también con mis clientes para depositar ahí, de alguna manera, pues bueno, pues todo lo que se va desarrollando dentro del proyecto, ¿vale? Pasa que es cierto que Trello, a la hora de realizar como esos diagramas de Gantt, ¿no? Para ver en qué fase está cada proyecto, qué Ujú. personas. Bueno, es un poquito más complicadeta, siendo una esta muy intuitiva, ¿no? Hay otra herramienta, ¿vale? Que trabajo
con la que trabajo y que me ayuda mucho, que se llama EBASAAS, BASAS, ¿vale? Esto es una herramienta, básicamente, en la que, bueno, tú integras todas las aplicaciones con las que trabajas, Trello, LinkedIn, Gmail, Google Drive y demás, y cada vez que entras en el ordenador, simplemente accedes aquí y las tienes todas. Y no tienes que entrar, como muchas veces ocurre, una a una, o tener 25.000 pestañas abiertas en el ordenador, Sí. ¿vale? Que esto a mí antes me mareaba mucho y yo digo, hostia, tiene que haber algo que realmente, es decir, como un repositorio donde puedas dejarlo, ¿no? Son como marcadores, entonces, como Sí, marcadores bueno, que se guardan. sí, realmente sí, es como que entras en un único sitio donde tienes, ¿vale? Todo lo con lo que trabajas, incluso el correo Ah. electrónico, ¿de ¿Cómo se acuerdo? llama? Se BA. llama BASAAS, BASAAS, Basas. Ujú. ¿vale? Es como un integrador de todas las aplicaciones con las que trabajas, ¿vale? Con lo cual, ¿qué ocurre? Que cuando entras, ¿vale? Lo tienes ahí todo y solamente pinchas, ¿vale? En una aplicación para acceder a todo, ya te digo, desde lo que es el correo electrónico, ¿vale? Hasta, bueno, pues el tema de Zoom, ¿vale? O cualquiera de estas circunstancias, ¿vale? Ujú. Y luego hay otra aplicación bueno, la verdad es que me funciona bastante bien. Creo que esta la compartí contigo, ¿no? Hace un tiempo cuando nos conocimos y demás, eh, que se llama QWILR. Bueno, un poquito complicada, Krill, ¿vale? En la que, Quill, sí. ¿vale? Tú puedes presentar una propuesta Ujú. a tu cliente. Evidentemente, luego accedes al panel del dashboard y si lo ha abierto, no lo ha abierto, cuando lo ha abierto, ¿vale? Lo que han visto, lo que no han visto y demás. Es una presentación, una herramienta, bueno, pues que para hacer presentaciones como muy rápidas, ¿vale? Es bastante maja, ¿vale? Está chula, sí. Es parecida a Quoters, por lo que veo, pero bueno, quizá Sí, más, eso más es, eso potente. es, Sí, eso es. Es quizás más bonita, ¿vale? Desde el punto de sí. vista visual, y tú aquí me vas a entender muy bien, ¿vale? Que como más atractiva, ¿vale? Pero sí, es la misma línea, ¿no? Y luego, bueno, pues también trabajo con Loom, ¿no? Para lo que es el tema de los vídeos y de alguna manera, pues hacerme un microvídeo a través del móvil y directamente enviar un mail con, bueno, pues no sé, lo que le tenga que decir a un determinado cliente, ¿no? Esas son con las que normalmente estoy trabajando, ¿vale? Sí que es cierto que siempre estoy como revisando, ¿no? Lo que hay, lo que no hay, lo que está apareciendo para que evidentemente luego esto poderlo compartir también con mis clientes, ¿no? Y ayudarles en ese escenario de mejorar su productividad, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad, hablas de Loom y para mí es vital. O sea, mis Sí. propuestas las envío con Loom y mucha gente aún se sorprende. Y de hecho hay muchos bloqueos a la hora de... el que lo recibes se sorprende, pero si tú invitas a alguien a que lo haga, hay mucha gente que no es capaz de, Sí, de- de- no. de hacerlo. No, 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 le cuesta muchísimo, sí. Sí, sí, Supongo que las nuevas generaciones con TikTok seguro. y Instagram Bueno, no les va a costar seguro, nada, pero seguro, seguro. bueno, pues ya Seguro. estamos terminando y me gustaría hacerte ya la última pregunta y al final lo que quiero es que recomiendes a la audiencia, ¿no? Y que pienses pues, en un profesional, un formador que pues ya tiene un cierto bagaje, pero quiere lanzarse al mundo online y le gustaría pues empezar a compartir contenido o incluso pues también hacer formaciones. Ujú. ¿Qué primer paso le dirías para que pueda avanzar y se sienta más seguro? Cuando me haces esta pregunta, Jesús, ¿es desde el punto de vista más de lo que son herramientas o desde el punto de vista de, digamos, como esa planificación para pegar el salto ahí? Es que no te he entendido Desde muy la bien. sí, desde la Vale, planificación. O sea, realmente desde tu experiencia, si sí, alguien te viene, es que, joder, llevo un tiempo dando formaciones presenciales, pero la verdad es que ahora en el online estoy perdido, ¿no? vale, Javier, ¿tú qué harías? Pues vale. iría Vamos a por ver. ahí. Mira, yo aquí soy siempre también muy directo, Jesús. Cuando una persona tiene esa preparación, ¿vale? Es decir, y esas ganas de hacer, pero no tiene esa parte de back, de experiencia, a veces tan importante,
yo siempre aconsejo lo mismo. Busca un experto, ¿vale? Busca un profesional de máxima confianza que te ayude en el recorrido. Es decir, es verdad que en un momento dado todos podemos ser autodidactas, ¿vale? Pero también es verdad que siempre necesitamos de personas, ¿vale? De personas que nos ayuden a que ese camino, ¿vale?, sea más fácil. Entonces, es verdad, es decir, que nos podemos lanzar a la aventura, ¿no? y hacer cosas súper interesantes, pero caray, siempre con la ayuda de un experto, de un profesional, siempre ese camino pues, va a ser mucho más sencillo. Esta persona te va a aportar un conocimiento y una experiencia bien empaquetada y eso lo que vas a ganar es tiempo en tu proyección, ¿vale? En este sentido. Y por supuesto, abrir la mente a tope. Abrir la mente a tope, decir, que quiero pegar el salto y voy a dejar estos prejuicios, estas cosas, ¿no?, que realmente estoy o han estado aquí en mi cabeza para abrirme a otros nuevos escenarios. Y por ahí, como decías tú también antes, vienen las sorpresas, siempre positivas, cuando realmente uno se abre y dice, wow, pero siempre, siempre, Jesús, de verdad, con el apoyo de un profesional externo, porque es que esto te va a dar una velocidad que de otra manera, caray, es muy difícil tenerla, ¿no?, en este sentido. Qué buen consejo. De hecho, esto me hace pensar en David Díaz Robisco, que habla mucho de su quiebra, ¿no? Y habla sobre que lo mejor es no equivocarse. Y Sí, si puedes ayudarte de alguien que se haya equivocado y que te facilite todo ese camino, pues qué mejor, ¿no? Y efectivamente. yo era contrario a esta idea. O sea, yo pensaba que pedir ayuda era invertir dinero, era Sí, malgastar, digamos, sí, pero sí, sí. cuando descubres que llevas 3 meses tirados y, y, y si hubieras pedido ayuda y hubieras invertido un dinero, probablemente ya lo habrías recuperado y estarías en otro estado de humor, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues la verdad es que yo también no dejo de recomendar eso de personas. Aparte, la suerte que tenemos hoy en día es que hay miles de profesionales enfocados a Sí, diferentes nichos, con lo cual así puede es. ser que haya alguien que te encaje y que te caiga bien y que puedas trabajar con él. Oye, Javier, Efectivamente. la verdad es que ha sido un placer, charlar Sí. contigo. Se me ha pasado el rato volando y A mí también, a mí simplemente, también. sí. Y simplemente, pues lo único que te pido es que te despidas, si quieres enviar algún mensaje a la audiencia y que nos des tus coordenadas, dónde pueden localizarte, si quieres dar tu LinkedIn, lo que tú consideres. Vale. Bueno, yo, en primer lugar, Jesús, agradecerte, ¿vale? Agradecerte que te hayas puesto en contacto conmigo y poder pasar este rato juntos, bueno, ha sido muy agradable también para mí y muy divertido. Am, em, yo creo que en mensajes, creo que, no sé, te he trasladado un montón de cosas, ¿sabes? Y tampoco quiero hacerme pesado en ese sentido, ¿no? Quizás, ¿no? Una de las cosas que no he tocado, ¿no?, en toda la conversación contigo es eh, que, oye, hagas lo que hagas, ponle mucha pasión y mucho entusiasmo, ¿eh? Esto es un plus de 3 pares de narices, ¿eh? O sea que, y por mi parte nada más, ¿vale? Bueno, ya lo comentabas, ¿no? Pero bueno, me podéis encontrar a través de salesvalley.net, que es la web de mi proyecto, ¿vale? Y, bueno, en LinkedIn es Javier Navarro Gómez / LinkedIn, ¿de acuerdo? O Javier Navarro Gómez, lo metes en el apartado de búsqueda, ¿no? Y bueno, y poco más, Jesús. Nada, agradecerte de verdad, de verdad que hayas contado conmigo y nada, me ha encantado conversar contigo. Genial, Javier. Pues nada, seguro que coincidiremos en otro Seguro que sí. momento. Seguro que te invitaré porque, bueno, tenemos aquí para charlar Muy largo bien. y tendido. Pues nada más, mil gracias, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao, adiós. Únete al resto de oyentes en la comunidad que tenemos disponible en Telegram, donde compartimos reflexiones, aprendizajes y herramientas todas las semanas. Entra en crearpresentaciones.com/Telegram.